Bienvenidos a Audio Mentores, tu canal donde los grandes libros cobran vida. Hoy, te invitamos a sumergirte en una fascinante aventura de misterio y ambición con los buscadores de tesoros de Washington Irving. Si te apasionan las historias que mezclan lo místico con lo aventurero, este relato es perfecto para ti. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas narraciones. A lo largo de esta serie, exploraremos las emocionantes búsquedas de riquezas ocultas, los enigmas que los personajes enfrentan y las lecciones que la vida les tiene preparadas. En los próximos 15 capítulos, viajaremos junto a los protagonistas en su anhelo por encontrar tesoros, enfrentando no solo desafíos físicos, sino también conflictos internos y dilemas morales. Acompáñanos en este viaje y disfruta de cada capítulo mientras descubrimos el verdadero valor de lo que buscan. Comencemos. Capítulo 1. La promesa del tesoro. Era una tarde calurosa cuando en la pequeña aldea, donde el viento soplaba con suavidad y el río susurraba sus secretos a quienes se detenían a escuchar, comenzó a esparcirse una historia. Una historia tan antigua como las montañas que rodeaban el poblado, pero que, con el tiempo, nunca dejó de despertar la imaginación de los aldeanos. Se decía que un hombre, cuya identidad se perdía entre los años, había escondido una fortuna en algún lugar distante y secreto, un tesoro que, si alguien lograba hallar, cambiaría su vida para siempre. Los rumores sobre este tesoro fueron pasando de boca en boca, hasta que se convirtieron en una leyenda. Algunos creían que el oro de la aldea, alguna vez enterrado por un extraño visitante, aguardaba en las entrañas de la tierra, mientras otros decían que las piedras preciosas de los antepasados indígenas estaban esparcidas por los campos cercanos. Este hombre, de quien poco se sabía más allá de su nombre, había desaparecido de la aldea hace ya mucho tiempo. Nadie sabía si había muerto o si había simplemente dejado su hogar para siempre. Pero lo que nunca olvidaron fue la promesa que había dejado atrás. Un tesoro, rico en oro, piedras preciosas y reliquias antiguas, aguardaba en algún rincón recóndito de la región. El solo pensamiento de que esa riqueza podía estar al alcance de quien tuviera el valor de buscarla alimentaba el alma de los aldeanos. Las viejas narraban con voz temblorosa que el tesoro no solo estaba hecho de oro y joyas, sino que contenía secretos, escritos olvidados por los hombres y reliquias sagradas que podían cambiar el destino del que los poseyera. A pesar de que algunos dudaban de la veracidad de la leyenda, otros sentían una chispa de esperanza que les quemaba por dentro. Los más jóvenes, con los ojos brillando de emoción, soñaban despiertos con la posibilidad de encontrarlo. Mientras tanto, los más viejos, que ya habían vivido demasiado tiempo, susurraban cautelosamente que tal vez el tesoro era solo un espejismo, una invención creada para mantener la esperanza viva en un lugar que de otro modo se habría apagado. Nadie jamás vio el tesoro con sus propios ojos, pero el murmullo de su existencia nunca dejó de alimentar los sueños de aquellos que deseaban más que la vida que llevaban. Siempre había una historia nueva que hablaba de la posibilidad de hallarlo, y aunque los que partían en su búsqueda rara vez regresaban, la leyenda seguía viva. Sin embargo, nadie podía negar que el misterio de la historia perduraba. Las generaciones que pasaban no dejaban de hablar sobre él, y la idea de encontrar el tesoro parecía siempre latente en el aire, flotando sobre la aldea como una sombra que nunca se desvanecía del todo. Cada conversación sobre el tema despertaba la misma inquietud, la misma curiosidad. ¿Era cierto? ¿Existía realmente esa fortuna escondida, esperando ser descubierta por alguien valiente? Los ancianos decían que el tesoro no podía ser encontrado por cualquier persona, debía ser alguien que lo mereciera, alguien con el coraje suficiente para enfrentar los peligros que el camino le ofreciera. Un día, la vida de un joven llamado Gabriel cambió para siempre. Gabriel era un hombre que, aunque había nacido y crecido en la aldea, sentía que su destino no podía limitarse a las fronteras de aquel pequeño mundo. Había escuchado las historias sobre el tesoro desde niño, y ahora, al llegar a la juventud, la idea de ser el que lo encontrara comenzaba a rondar su mente con más fuerza que nunca. En sus ojos brillaba la misma esperanza y el mismo deseo que había iluminado los rostros de generaciones pasadas. Ese día, mientras paseaba por la orilla del río, Gabriel pensó que tal vez había llegado el momento de poner fin a las historias y hacer algo más. Las leyendas nunca serían más que cuentos si él no las convertía en realidad. El día que tomó la decisión de ir en busca del tesoro, Gabriel estaba sentado junto al fuego, absorto en sus pensamientos. La aldea estaba tranquila esa noche,
y el crepitar de la madera en el hogar lo mantenía alerta, como si algo le susurrara que ese era el momento de actuar. Con un suspiro profundo, tomó la decisión. Dejaría todo atrás y se embarcaría en la aventura que, por generaciones, había fascinado a tantos. El sueño de desvelar ese misterio sería su misión, y nada lo detendría. Con un gesto decidido, Gabriel se levantó, mirando por última vez su hogar y los rostros de sus amigos. Sabía que no regresaría igual. Algo dentro de él había cambiado. La búsqueda ya no era solo por el tesoro, sino por su destino personal. Antes de partir, Gabriel se acercó a los ancianos del pueblo, aquellos que conocían los secretos de la tierra mejor que nadie. Les preguntó sobre el tesoro, y aunque algunos se mostraron reacios a hablar, otros no pudieron evitar compartir lo que sabían. Sus historias eran fragmentos, pistas que no se entendían del todo, pero que, al juntar todas las piezas, ofrecían una visión fascinante. El tesoro estaba enterrado, pero no en cualquier lugar. Solo el corazón puro y la mente astuta podrían encontrarlo. Entre las sombras de la choza del más viejo de los sabios, Gabriel escuchó por primera vez la verdad oculta. No era solo el oro lo que se encontraba en la cueva, sino algo más, algo que el hombre nunca podía poseer por completo, porque el tesoro no pertenecía al hombre. Al despedirse del pueblo, Gabriel tomó su mochila con lo esencial, un mapa antiguo que había heredado de su abuelo, una brújula que había estado en la familia por generaciones y una fuerte determinación. El joven estaba listo para enfrentarse a lo desconocido, sin importar lo que tuviera que atravesar. Con su mochila al hombro y los ojos firmes en el horizonte, Gabriel se alejó del pueblo sin mirar atrás. Cada paso era un eco de aquellos que antes lo habían intentado, pero él sentía una fuerza interior que le indicaba que él sería diferente. Esta era su oportunidad, y no dejaría que nada lo detuviera. La aventura del joven Gabriel no hacía más que comenzar, pero en ese momento, todo lo que necesitaba era la certeza de que, en algún rincón lejano de su alma, ya llevaba consigo el deseo de encontrar algo mucho más valioso que el oro, el sentido de su vida. Capítulo 2. El camino hacia lo desconocido. Gabriel había dejado atrás el pueblo, con el corazón lleno de emoción y el alma cargada de incertidumbres. Cada paso lo acercaba más al misterio que lo había obsesionado desde su juventud, pero también lo alejaba del hogar, de la seguridad, de lo que conocía. El paisaje que antes le parecía familiar ahora se sentía extraño, como si cada árbol, cada roca, le estuviera susurrando secretos que él no lograba descifrar. Al principio, los caminos parecían claros. El mapa que había recibido de su abuelo mostraba senderos que Gabriel había recorrido muchas veces, pero ahora, con un propósito tan distinto, todo parecía diferente. Los árboles parecían más altos, las colinas más imponentes. A medida que se adentraba en lo desconocido, el mundo se volvía más misterioso y desafiante. A lo lejos, se veían las primeras montañas, que, según las viejas historias, marcaban el inicio del territorio donde el tesoro estaba enterrado. La leyenda hablaba de un valle escondido entre las cumbres, un lugar al que solo los que se atrevieran a enfrentarse a la naturaleza salvaje podrían acceder. Gabriel había escuchado muchas veces sobre ese valle, pero nunca había pensado que algún día estaría caminando hacia él. Ahora lo veía con nuevos ojos, una mezcla de curiosidad y temor en su pecho. Los vientos que soplaban en las alturas no traían consuelo, sino que daban la sensación de ser el susurro de una voz lejana, advirtiendo sobre los peligros que aguardaban. Cada paso hacia la montaña era un paso más cerca del destino, pero también un paso hacia lo incierto, hacia lo desconocido. A medida que se acercaba al primer paso hacia la montaña, Gabriel se detuvo. Frente a él, un viejo puente de madera cruzaba un río caudaloso. Aunque parecía sólido, el hecho de que estuviera tan alejado de cualquier asentamiento le dio una sensación extraña, como si el puente hubiera sido abandonado por generaciones. El agua turbia rugía bajo él, como si la corriente misma lo estuviera desafiando. Se detuvo ante el puente, dudando. Había algo en su estructura que no le inspiraba confianza, pero algo dentro de él le decía que debía cruzarlo. Este era el primer obstáculo serio en su viaje. Si lo atravesaba, estaría más cerca de su destino, pero si no, se vería obligado a dar media vuelta, regresando al pueblo con las manos vacías. Gabriel cruzó el puente con cautela, sus pasos resonando en la madera gastada. El sonido del agua rompiendo contra las piedras del río parecía una metáfora de su propia lucha interna. ¿Sería capaz de continuar, o se rendiría ante la primera dificultad?
Finalmente, alcanzó la otra orilla, y al mirar atrás, el puente se veía más pequeño, menos imponente, como si la naturaleza ya hubiera comenzado a reclamarlo. Ya no había vuelta atrás. Cuando llegó al otro lado, miró hacia el horizonte. Las montañas se alzaban imponentes, pero ahora le parecían acogedoras, como si invitaran a Gabriel a avanzar. El joven respiró profundo y, con renovado coraje, comenzó a caminar hacia ellas. El camino sería arduo, pero la promesa del tesoro lo mantenía firme. A medida que subía por el sendero, los árboles se volvían más densos y las sombras se alargaban. El sol, que antes había iluminado su camino, ahora se veía opacado por las nubes que comenzaban a formarse en el cielo. La temperatura bajó abruptamente, y una sensación de inquietud se instaló en el ambiente. El clima, que parecía haberse desatado de la nada, comenzaba a ser tan impredecible como el viaje mismo. El viento comenzaba a soplar con más fuerza, y la lluvia caída repentinamente empapaba la tierra. Gabriel trató de encontrar un refugio bajo las copas de los árboles, pero el mal tiempo parecía seguirlo como si fuera parte del desafío que debía enfrentar. En ese momento, algo en su interior le dijo que no debía temer, que el camino hacia el tesoro nunca sería fácil. La noche comenzó a caer, y Gabriel se dio cuenta de que no podría continuar sin un descanso. Decidió acampar en un pequeño claro, donde la oscuridad se mezclaba con la niebla. Los ruidos del bosque lo rodeaban, y aunque el joven intentó relajarse, el silencio entre los árboles lo inquietaba. ¿Estaba solo? ¿O algo más estaba al acecho? Mientras se preparaba para dormir, una sensación extraña lo invadió. Aquel lugar, en su soledad, parecía estar lleno de presencias invisibles. La tierra, las rocas, los árboles, todo parecía guardarle secretos. Gabriel, a pesar de su valentía, no pudo evitar sentir que había algo más allá de lo que veía, algo que solo sería revelado si seguía adelante. La oscuridad de la noche lo envolvía, pero Gabriel estaba decidido a seguir su camino al día siguiente. A lo lejos, las montañas parecían todavía más lejanas, como un sueño inalcanzable. El tesoro estaba más cerca, pero aún no podía ver cómo lograría alcanzarlo. Al final de esa noche solitaria, mientras los ojos de Gabriel se cerraban, las estrellas comenzaron a brillar en lo alto, como si le indicaran que, a pesar de la oscuridad, siempre hay luz al final del camino. Capítulo 3. El encuentro con lo desconocido. La mañana después de la tormenta, Gabriel despertó con la sensación de que algo había cambiado en el aire. La niebla que cubría las montañas parecía más densa que la noche anterior, como si la naturaleza misma quisiera ocultar algo importante. Sin embargo, su determinación seguía intacta, como el fuego que, aunque apagado por las lluvias, seguía brillando en su corazón. Despertó temprano, antes que los primeros rayos del sol asomaran por las cumbres. El día anterior había sido difícil, pero ahora sentía que cada paso que daba lo acercaba más a lo que había venido a buscar. No había vuelta atrás, y el joven se sentía como si estuviera destinado a continuar este viaje, como si su destino estuviera escrito en las estrellas. El mapa de su abuelo, arrugado por el tiempo y la humedad, se había convertido en su único guía. Aunque sabía que la mayoría de los detalles ya se habían desvanecido con el paso de los años, seguía confiando en él como si fuera un antiguo talismán. El sendero frente a él se estrechaba, y las montañas comenzaban a mostrar su verdadero rostro. Rocas escarpadas, riscos altos y un bosque que parecía querer tragarse el camino. El mapa mostraba un punto al que debía llegar antes de que el sol cayera nuevamente, un lugar donde las montañas se unían en un abismo, un paso estrecho rodeado de vegetación y niebla. Gabriel no sabía exactamente qué encontraría allí, pero no podía ignorar que estaba cerca de algo importante. Mientras avanzaba, la quietud del bosque le causaba incomodidad. Los árboles, aunque altos y majestuosos, no parecían ofrecer la misma protección que antes. Las sombras parecían moverse de manera extraña, como si el bosque mismo estuviera vivo, observando cada uno de sus movimientos. Gabriel no pudo evitar una sensación extraña, como si algo o alguien lo estuviera siguiendo. Miró hacia atrás varias veces, pero no vio nada. Sin embargo, el sentimiento persistía, creciendo en su pecho con cada paso que daba. A lo lejos, escuchó un murmullo suave, como un canto distante. Al principio pensó que era el viento, pero cuando se detuvo para escuchar mejor, se dio cuenta de que no era natural. Era como si alguien o algo estuviera susurrando entre los árboles. Se detuvo en seco,
alerta, sus sentidos agudizados. La voz, aunque suave, parecía estar llamándolo, invitándolo a acercarse. No podía ignorarlo, y su curiosidad lo impulsó a adentrarse más en la espesa niebla que cubría el sendero. Caminó con cautela, y pronto, entre las sombras, distinguió una figura, casi etérea, que parecía flotar entre los árboles. Una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con ropas de otro tiempo, lo observaba fijamente. No era como cualquier ser humano que él hubiera conocido. Había algo en su presencia que la hacía parecer parte del bosque mismo, como si fuera una entidad antigua, una de las muchas almas que poblaban esos parajes. Gabriel, aunque sorprendido, no mostró temor. En su corazón, algo le decía que esta figura no era un peligro, sino una guía, una presencia que lo había estado esperando. Ella, al igual que el bosque, parecía haber estado allí mucho antes de que él naciera, y Gabriel sentía que su aparición no era casual. La figura levantó una mano, señalando un sendero aún más estrecho y oscuro que el resto. Sin decir una palabra, comenzó a caminar lentamente, invitando a Gabriel a seguirla. Él, sin pensarlo dos veces, comenzó a seguirla, sintiendo que este era el próximo paso en su búsqueda. El sendero era mucho más angosto, rodeado de árboles retorcidos que parecían crecer hacia el cielo como brazos oscuros. La figura se adelantaba, moviéndose con gracia, pero también con una calma inquietante. Gabriel intentó seguirla, pero la distancia entre ellos parecía aumentar sin importar qué tan rápido caminara. Finalmente, después de un rato, la figura se detuvo frente a una cueva oculta entre las rocas. La entrada era pequeña, casi invisible, camuflada por la vegetación que crecía en la entrada. La mujer se giró hacia él, sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si quisiera transmitirle algo más allá de las palabras. Gabriel, con una mezcla de asombro y respeto, se acercó lentamente. La cueva parecía un portal hacia algo más grande, algo que no podía comprender completamente. La mujer lo miró fijamente, y en su rostro, Gabriel vio una mezcla de tristeza y esperanza, como si todo lo que hubiera hecho en su vida lo hubiera llevado hasta ese momento. La mujer no dijo nada más, solo le hizo un gesto para que entrara en la cueva. Gabriel, sin dudarlo, dio un paso hacia adelante y atravesó la entrada. Dentro, el aire estaba más frío, y las sombras parecían moverse por sí mismas. El eco de sus pasos resonaba como si la cueva tuviera vida propia, y en el fondo, Gabriel vio algo extraño, un brillo tenue que provenía del interior, como si algo estuviera esperando ser descubierto. Al entrar en la cueva, Gabriel sintió que su corazón latía con más fuerza. Había algo en el ambiente que lo atraía, una energía que lo rodeaba y lo empujaba hacia adelante. La figura de la mujer desapareció tan rápidamente como había llegado, dejando solo la sensación de que su presencia había sido un aviso, una señal de que el joven estaba en el camino correcto. Al adentrarse más en la cueva, el resplandor se intensificó, revelando lo que parecía ser una especie de altar antiguo, cubierto de polvo y telarañas. En el centro, había un objeto brillante, cubierto por una tela gastada. Gabriel se acercó, sus manos temblorosas al levantar la tela, revelando una piedra brillante, de un color verde esmeralda. Era hermosa, pero al mismo tiempo, extraña. En ese momento, algo dentro de él se despertó. La piedra no era solo un tesoro material, sino un símbolo. La clave para entender lo que estaba buscando. Gabriel la sostuvo en sus manos y, por primera vez en su vida, supo que algo mucho más grande que el oro o las joyas lo había llevado hasta allí. Capítulo 4. Las pruebas del coraje. Gabriel sostuvo la piedra verde esmeralda en sus manos, sintiendo el peso de su significado. La cueva parecía resplandecer con una luz propia, pero al mismo tiempo, se llenaba de una quietud inquietante, como si algo aguardara en las sombras. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que este objeto era solo una parte del misterio. La piedra podría ser el punto de partida, pero no el final. El resplandor de la piedra iluminaba tenuemente el pasaje, mientras Gabriel observaba la roca en sus manos. Aunque el objeto parecía inofensivo, una extraña sensación lo invadió, como si estuviera a punto de desatar algo mucho mayor. No era simplemente un hallazgo físico, sino un símbolo de algo más profundo que debía descubrir. Mientras Gabriel caminaba hacia el fondo de la cueva, algo cambió. Las paredes de la cueva empezaron a estrecharse, y el aire se volvía más denso y pesado. El suelo, antes sólido, parecía ceder bajo sus pies,
y un eco lejano resonaba por todo el espacio. Gabriel, aún con la piedra en mano, sintió que algo le observaba, y esta vez no era la mujer misteriosa ni el bosque. Era la cueva misma, viva, esperando que él avanzara o retrocediera. El paso que daba se volvía más incierto, y Gabriel comenzó a preguntarse si había cometido un error al entrar en esa cueva. La presión sobre su pecho aumentaba, como si la propia tierra quisiera aplastarlo. Pero, a pesar de todo, no podía detenerse. Algo lo empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. De repente, una voz resonó en las profundidades de la cueva, profunda y gutural. No era una voz humana, sino algo mucho más antiguo, algo que pertenecía a la misma naturaleza de la cueva. Gabriel se detuvo en seco, su respiración entrecortada. La voz no lo atacaba, pero hablaba con un tono que lo retaba. El eco de la voz resonó en la cueva, una palabra oscura, ininteligible, como si proveniera de un ser que había existido mucho antes de la humanidad. Gabriel sintió el aire volverse frío, como si la cueva misma lo estuviera juzgando. ¿Estás preparado? La pregunta flotó en su mente como un desafío. La piedra verde esmeralda en sus manos comenzó a brillar más intensamente, como si respondiera a la presencia de esa voz. Era como si la cueva y la piedra estuvieran conectadas por un lazo invisible, una fuerza ancestral que Gabriel no podía comprender completamente. La pregunta resonó nuevamente, pero ahora con mayor claridad. ¿Estás preparado para enfrentar lo que viene? Gabriel cerró los ojos por un momento, como si tratara de concentrarse. La piedra en sus manos latía con una energía que sentía recorrerle las venas. Su corazón palpitaba con fuerza, pero no era miedo lo que sentía, sino una oleada de determinación. No había vuelta atrás. Había llegado hasta allí por una razón, y ahora debía enfrentarse a lo que estuviera por venir. La cueva, como si aceptara su respuesta, se abrió aún más, revelando un pasaje más oscuro, más angosto. La luz de la piedra iluminaba el camino, pero la oscuridad parecía consumirla, como si quisiera apoderarse de toda la cueva. Gabriel avanzó con cautela, sabiendo que este lugar no era solo un refugio, sino una prisión ancestral para aquellos que se atrevían a buscar lo prohibido. El pasaje parecía más estrecho con cada paso que daba, y Gabriel sintió como su cuerpo se tensaba ante la sensación de estar caminando hacia una trampa. La cueva lo observaba, lo desafiante, como si se estuviera burlando de su decisión de seguir adelante. Cada roca, cada grieta en las paredes, parecía una advertencia. A lo lejos, algo comenzó a brillar débilmente. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que no era un objeto, sino un conjunto de inscripciones en las paredes de la cueva. Eran antiguos símbolos, con formas que Gabriel nunca había visto antes, trazadas con una precisión sobrenatural. A pesar de la oscuridad, las inscripciones parecían brillar con una luz propia, como si las palabras mismas estuvieran vivas. Gabriel se acercó a las inscripciones con cautela, tocando las paredes. Las marcas eran suaves al tacto, pero al mismo tiempo, emanaban una energía que recorría sus dedos. Sintió una presión en su pecho, como si las palabras escritas en las paredes le estuvieran diciendo algo que no entendía, algo que debía descubrir para continuar. Al tocar una de las marcas, un rugido profundo y resonante llenó la cueva, y de las paredes emergió una serie de piedras grandes, cubriendo el camino que Gabriel había recorrido. La entrada al pasaje que había seguido hasta ese momento se cerró de golpe, y una luz rojiza comenzó a brillar en el fondo de la cueva. Gabriel, ahora atrapado, miró a su alrededor, buscando una salida. Pero la luz lo llamó, como si le dijera que debía adentrarse más, que debía avanzar. Las piedras que se habían desplazado hacia el camino, creando una barrera entre Gabriel y la salida, ya no parecían amenazantes. La luz roja, que emanaba de lo más profundo de la cueva, parecía llamarlo con una urgencia que no podía ignorar. La sensación de que todo estaba conectado, que su búsqueda no era solo física, sino también espiritual, se apoderó de él. Con un último vistazo a las inscripciones y una profunda respiración, Gabriel avanzó hacia la luz. Sentía que no solo estaba buscando un tesoro material, sino algo mucho más valioso, una verdad oculta, un propósito que solo podía entender al llegar hasta el final. El miedo, que lo había acompañado durante tanto tiempo, ahora se desvanecía. La búsqueda se había convertido en algo más grande, en una cuestión de comprender su propio destino, de aceptar lo que le aguardaba al final de su camino. Capítulo 5. El despertar del misterio.
Gabriel avanzaba hacia la luz roja que emanaba de las profundidades de la cueva. El aire parecía más denso y cálido conforme se acercaba, como si el mismo ambiente estuviera cambiando a medida que él lo atravesaba. La luz no era tan cegadora como esperaba, sino suave, como la luz del crepúsculo. Sin embargo, había algo inquietante en su resplandor, algo que hacía que sus sentidos estuvieran al límite, alerta ante cualquier movimiento. Aunque sus pasos eran firmes, la tensión en su cuerpo era palpable. Al adentrarse más en la cueva, Gabriel sintió que la temperatura cambiaba. El aire se volvía más pesado y cálido, como si la misma cueva estuviera respirando con él. El eco de sus pasos resonaba en las paredes de roca, y en su mente, los susurros del pasado parecían volverse más claros, más cercanos, como si estuvieran esperando que algo despertara. A medida que se acercaba al origen de la luz, los símbolos en las paredes de la cueva se volvían más elaborados, más complejos. Las figuras y los trazos que antes eran sencillos, ahora tomaban formas más claras, casi como si contaran una historia. Gabriel tocó una de las inscripciones, y al hacerlo, una vibración sutil recorrió su cuerpo. Era como si la piedra misma lo estuviera reconociendo, como si estuviera aprobando su presencia en ese lugar. Con cada paso, los símbolos se hacían más vivos, como si fueran una especie de lenguaje olvidado que solo unos pocos podían comprender. Al tocar la pared, Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La cueva, aunque silenciosa, parecía cobrar vida a su alrededor. Era como si la cueva misma estuviera comunicándose con él, pidiéndole que descifrara el enigma de las marcas en las rocas. La luz en el fondo de la cueva creció aún más, hasta el punto de que Gabriel ya no podía ver nada más que un resplandor brillante que lo rodeaba. Avanzó, sin titubear, hacia la fuente de la luz, hasta que finalmente llegó a una amplia cámara, en el centro de la cual se encontraba un altar antiguo, rodeado de piedras y cristales que emitían una luz plateada. En el centro, algo descansaba, un objeto misterioso, envuelto en una tela roja y dorada. Gabriel se detuvo en seco al ver el altar. En el centro, descansaba lo que había venido a buscar. No era oro, ni joyas. Era una esfera, un objeto que parecía ser tan antiguo como la misma cueva. La luz que emanaba de ella no era de este mundo, y Gabriel pudo sentir cómo el aire se volvía aún más denso, como si la esfera estuviera absorbiendo toda la energía de la cueva. Se acercó lentamente, sabiendo que lo que tenía frente a él no era simplemente un objeto físico, sino un artefacto cargado de poder y misterio. El altar parecía reverenciar la esfera, y Gabriel no pudo evitar sentirse como un intruso en ese santuario antiguo. ¿Qué propósito tendría este objeto? ¿Qué poder oculto guardaba en su interior? Esas preguntas lo rondaban, pero algo en su interior lo impulsaba a desvelar el misterio. Cuando levantó la tela roja y dorada, una oleada de energía recorrió su cuerpo. La esfera, tan perfecta y lisa, parecía vibrar en sus manos, como si estuviera viva. Gabriel sintió como su corazón se aceleraba, y por un momento, pensó que el objeto lo estaba eligiendo. No era una simple búsqueda de riqueza. Algo mucho más profundo lo había llevado hasta allí. De repente, un estruendo resonó en las paredes de la cueva. La tierra tembló, y las piedras comenzaron a caer desde el techo, levantando polvo y fragmentos que cayeron alrededor de Gabriel. El altar empezó a moverse, girando sobre sí mismo, como si hubiera sido diseñado para ser activado solo en el momento adecuado. La esfera comenzó a emitir un brillo cegador que llenó toda la cámara, y Gabriel, con la esfera en sus manos, se sintió inmerso en una energía abrumadora. El suelo bajo sus pies comenzó a ceder, y Gabriel sintió que el tiempo mismo parecía detenerse. La esfera, en su mano, irradiaba una luz tan intensa que todo lo demás se desvaneció a su alrededor. Era como si la cueva, el altar y hasta el mismo aire se hubieran rendido a la voluntad del objeto. La energía lo envolvía, lo transformaba. Algo dentro de él, algo profundo y primal, comenzaba a despertar. La luz que emanaba de la esfera no era solo física, sino que parecía penetrar en su mente y en su alma. Gabriel comenzó a ver imágenes distorsionadas, recuerdos de lugares que nunca había visitado, de personas que nunca había conocido. Veía antiguos rituales, figuras míticas que lo observaban en silencio, y escuchaba voces en un idioma que no entendía. Era como si el objeto estuviera compartiendo secretos olvidados con él, revelándole verdades que su mente no podía procesar por completo. Gabriel cerró los ojos, intentando procesar lo que veía.
Las imágenes se desvanecían y volvían a aparecer, cada vez más rápidas, hasta que, finalmente, una figura apareció frente a él. Era un hombre anciano, vestido con túnicas de otro tiempo, con ojos penetrantes que miraban a través de él. La figura lo señaló, como si quisiera que Gabriel comprendiera algo importante. La figura habló, aunque sus palabras no fueron claras al principio. Gabriel las escuchaba en su mente, como si fueran pensamientos susurrados por el viento, y aunque no entendía completamente, sabía que le hablaban directamente. El hombre anciano dijo algo que resonó en su alma: lo que buscas no es solo un tesoro material. Lo que has encontrado es mucho más grande. El poder no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de entender. La verdadera riqueza está en lo que eres capaz de liberar en ti mismo. Solo aquellos que comprenden esto podrán ver más allá del velo. La visión desapareció tan repentinamente como había aparecido. Gabriel, atónito, abrió los ojos y se encontró nuevamente en la cámara, con la esfera en sus manos. El resplandor había disminuido, pero la energía que sentía seguía presente, palpitante dentro de él. Estaba claro ahora que lo que había encontrado no era un simple tesoro. Había algo más grande en juego, algo que debía entender y, tal vez, proteger. La esfera no era solo un objeto material, sino una llave, un medio para acceder a algo mucho más profundo y poderoso. Gabriel sabía que su búsqueda había dado un giro. El tesoro que había soñado encontrar no solo era oro o riquezas físicas. Ahora entendía que la verdadera recompensa estaba en el conocimiento, en el poder oculto de la esfera y en el despertar que había experimentado. La cueva ya no era un simple refugio para un tesoro perdido. Era un umbral, un portal hacia una comprensión mayor de sí mismo y del mundo. Capítulo 6. El umbral de lo desconocido. Gabriel sostuvo la esfera con firmeza, pero a la vez, con una extraña sensación de fragilidad, como si estuviera sujetando algo que podía quebrarse en cualquier momento. A medida que la luz roja de la cueva comenzaba a desvanecerse, una sombra de incertidumbre se posaba sobre él. El resplandor que había sentido tan fuerte en su interior había comenzado a disiparse, pero la energía que había despertado dentro de él no se apagaba. No era una energía física, no, era algo mucho más profundo, algo que resonaba en su mente y en su alma. Con la esfera en la mano, Gabriel se acercó al altar que había comenzado a moverse. La cámara, antes silenciosa y estática, ahora parecía viva, como si todo el lugar estuviera observando sus movimientos, esperando algo. El altar se giró por completo, revelando una nueva inscripción en las piedras. Esta era más compleja que las anteriores, con símbolos que se entrelazaban y formaban un patrón que se desvanecía y volvía a aparecer a medida que los observaba. Parecían danzar frente a sus ojos, como si intentaran comunicarle algo. Las inscripciones parecían cambiar con el tiempo. No se trataba de simples símbolos estáticos, sino de algo dinámico, algo que solo podría ser descifrado por alguien dispuesto a mirar más allá de las formas evidentes. Gabriel tocó la piedra que cubría las inscripciones, sintiendo cómo las palabras, aunque mudas, vibraban en su interior. Sin embargo, el símbolo que apareció ante él no era uno que pudiera entender de inmediato. La esfera comenzó a emitir una pulsación suave, sincronizada con su respiración. Gabriel comprendió que la esfera tenía un propósito, un papel que debía desempeñar en este momento preciso. El altar había comenzado a moverse para revelar un pasaje oculto, un camino que parecía no haber sido descubierto por siglos. Este pasaje era la puerta hacia lo desconocido, hacia aquello que se hallaba más allá de la cueva. El altar se desmoronó lentamente, y en su lugar apareció una grieta, una abertura que parecía haberse formado en la roca misma. Un viento frío surgió de la grieta, trayendo consigo un susurro lejano, como si las voces de los ancestros estuvieran hablando entre sí. Gabriel miró el pasaje con cautela, consciente de que lo que encontraría al otro lado podría ser tan revelador como aterrador. En ese momento, una decisión debía ser tomada: seguir adelante y desvelar lo que se ocultaba en la oscuridad, o regresar atrás, dejando que el misterio permaneciera intacto. Gabriel no dudó. El brillo que ahora emanaba de la esfera parecía llamar su nombre, instándolo a avanzar. Aunque sentía el peso del peligro, también sentía que esta era la única oportunidad para conocer la verdad que había buscado por tanto tiempo. Con una mezcla de temor y determinación, Gabriel avanzó hacia la grieta. El viento a su alrededor se intensificaba, como si intentara empujarnos de vuelta, pero no había marcha atrás.
El pasaje, angosto y oscuro, parecía no tener fin, y Gabriel sintió que cada paso lo acercaba a una revelación que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y el mundo que lo rodeaba. Al entrar en el pasaje, la cueva parecía transformarse. El aire, que antes estaba cargado de humedad y la presión de la oscuridad, ahora parecía más limpio, más ligero, y las paredes de la roca que lo rodeaban se veían inusualmente lisas, como si nunca hubieran sido tocadas por la mano del hombre. La luz de la esfera iluminaba el camino, pero a medida que avanzaba, parecía perderse en la profundidad, como si la oscuridad fuera infinita. Gabriel caminó con cautela, pero la sensación de que algo lo observaba lo acompañaba. No era solo un presagio de peligro, sino una sensación de que el pasaje mismo estaba vivo, que cada piedra, cada grieta, contenía algo más. Algo que él aún no entendía, pero que debía descubrir. La temperatura cambió, y Gabriel se dio cuenta de que había dejado atrás la cueva que conocía. Estaba en otro lugar, en un espacio donde el tiempo parecía diluirse. La luz de la esfera se reflejaba en las paredes, creando sombras inquietantes que danzaban a su alrededor. Mientras caminaba, las imágenes que había visto antes comenzaron a regresar, fragmentadas y borrosas. Las voces del pasado resonaban en su mente, mezclándose con su respiración, como un eco distante. Un ruido sordo comenzó a llenarlo todo, un retumbar lejano que no parecía venir de la tierra. Era el sonido de algo antiguo, algo que llevaba siglos esperando ser despertado. Gabriel sintió una presión en su pecho, como si el aire se estuviera agotando, y comprendió que estaba cruzando un umbral, un límite entre dos mundos, el conocido y el desconocido. La esfera comenzó a brillar con más intensidad, y Gabriel la apretó con más fuerza en su mano. Era como si la luz de la esfera estuviera guiándolo, llevándolo por un camino que no tenía retorno. El pasaje que había atravesado se cerró tras él, y cuando miró hacia atrás, ya no veía la entrada. El túnel había desaparecido, y frente a él, un vasto salón se extendía. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, como si todo el lugar estuviera inscrito con el mismo lenguaje misterioso que había encontrado en la cueva. Gabriel sintió que había llegado a un lugar que nunca imaginó encontrar. Lo que tenía frente a él no era solo un nuevo misterio, sino un enigma que lo desbordaba. El salón estaba lleno de figuras talladas en la piedra, seres que parecían humanos pero que tenían una presencia sobrenatural. Las figuras lo observaban con ojos vacíos, pero llenos de sabiduría. Gabriel comprendió que había cruzado el umbral de lo desconocido, y que todo lo que quedaba por delante era un reto aún mayor que todo lo que había vivido hasta ese momento. La esfera comenzó a emitir una vibración profunda, y Gabriel, siguiendo su instinto, la acercó a uno de los símbolos en la pared. La vibración aumentó, y el aire a su alrededor se volvió denso, como si el tiempo mismo estuviera detenido. Un sonido, como el de un viejo mecanismo, resonó en las paredes, y algo comenzó a moverse. La puerta que había estado cerrada ante él empezó a abrirse lentamente, revelando una sala aún más profunda. Gabriel entendió en ese momento que la puerta no solo era física, sino un portal. Un umbral que lo conduciría aún más adentro de los secretos que la cueva había guardado por siglos. Al poner su mano sobre la esfera, sintió como su conexión con ese lugar se volvía más fuerte, más clara. Ya no era solo un buscador de tesoros, ahora estaba destinado a desvelar una verdad mucho más grande, algo que estaba más allá de su comprensión actual. Capítulo 7. El legado de los antiguos. Gabriel avanzó con paso firme, aunque en su interior el peso del misterio lo llenaba de incertidumbre. La puerta que se había abierto ante él daba paso a una cámara aún más vasta, una bóveda subterránea en la que las paredes estaban cubiertas de símbolos y relieves que parecían narrar una historia olvidada por el tiempo. El aire era más denso, cargado con un aroma a piedra antigua y a secretos enterrados durante siglos. La luz de la esfera iluminó las inscripciones, revelando figuras humanoides con vestiduras largas, rodeadas de extraños artefactos. Sus manos extendidas parecían sostener objetos que emitían un resplandor grabado en la roca, como si estuvieran representando un poder perdido en la historia. Gabriel observó con asombro la meticulosidad de los detalles, notando que cada gesto, cada pliegue en sus túnicas, parecía contener un significado más profundo. En el centro de la sala, un pedestal de piedra se alzaba majestuoso, con una cavidad en la parte superior que parecía estar esperando algo. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda al comprender que la esfera encajaba perfectamente en aquel espacio. Con un suspiro profundo, se acercó y,
con un movimiento decidido, colocó la esfera en su sitio. Tan pronto como la esfera tocó el pedestal, una vibración recorrió la sala. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con un resplandor tenue, y un sonido semejante a un susurro ancestral se propagó en todas direcciones. Gabriel sintió que no estaba solo, que las figuras grabadas en la piedra cobraban vida de alguna manera, no físicamente, sino en un nivel más profundo, en su mente, en su conciencia. El suelo bajo sus pies tembló levemente y una abertura comenzó a formarse justo frente al pedestal. Era una compuerta secreta que, lentamente, reveló un conjunto de pergaminos y objetos de oro que habían permanecido ocultos por generaciones. Gabriel sintió su corazón latir con fuerza. Aquello no era simplemente un tesoro material, sino el testimonio de una civilización perdida. Tomó uno de los pergaminos con sumo cuidado, sus dedos recorriendo la textura envejecida del papiro. Al desplegarlo, sus ojos se encontraron con escrituras en un idioma que jamás había visto, pero que de alguna manera comprendía. Las palabras parecían cobrar significado en su mente, como si alguien las estuviera susurrando a su oído. Hablaban de un pueblo antiguo, guardianes de un conocimiento prohibido, custodios de secretos que jamás debían caer en manos codiciosas. Mientras leía, Gabriel sintió que el peso de la historia recaía sobre él. No era un simple buscador de tesoros, sino un elegido para descubrir lo que otros habían intentado borrar del mundo. En ese momento, comprendió que el oro y las riquezas no eran el verdadero premio. El verdadero tesoro era el conocimiento encerrado en aquellas palabras, la sabiduría de los antiguos que había permanecido sellada en la oscuridad de la tierra durante siglos. Las inscripciones en las paredes parecieron responder a su descubrimiento, y un nuevo pasaje se abrió a su derecha. Gabriel, aún sosteniendo el pergamino, supo que lo que había encontrado era solo el comienzo. Lo que yacía más adelante sería aún más trascendental. Con renovada determinación, cruzó el umbral de la nueva apertura, adentrándose aún más en el corazón de aquel misterio. La búsqueda no había terminado. Apenas estaba comenzando. Capítulo 8. Los ecos del pasado. Gabriel avanzaba con paso lento, sus ojos fijos en el pergamino que aún sostenía con ambas manos. El pasaje por el que había entrado se cerró detrás de él con un leve crujido, como si la cueva misma estuviera sellando su destino. La luz de la esfera seguía iluminando el camino, pero parecía que su resplandor estaba perdiendo fuerza a medida que se adentraba más en el oscuro túnel. Sin embargo, la sensación que lo acompañaba no era de temor, sino de una profunda conexión con lo que estaba por descubrir. Las paredes del pasaje estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero a medida que avanzaba, el ambiente cambiaba. La temperatura bajó drásticamente, y una ligera humedad se hizo más palpable en el aire. Gabriel frunció el ceño. A pesar de la oscuridad, sentía que algo, o más bien, alguien, lo observaba. Su respiración se hacía más profunda, más pesada, como si el mismo lugar estuviera absorbiendo cada uno de sus movimientos. Al final del túnel, la cueva se abrió en una enorme cámara. Ante él, una vasta extensión de piedra tallada se extendía, con columnas gigantescas que se alzaban hasta perderse en lo alto, cubiertas de inscripciones y símbolos que, aunque le eran familiares, ahora parecían adquirir un nuevo significado. Cada uno de los grabados contaba una historia diferente, pero todas parecían estar relacionadas entre sí. Los símbolos eran casi imperceptibles al principio, pero al mirarlos más de cerca, Gabriel comenzó a reconocer patrones. Eran representaciones de figuras humanas, pero más allá de eso, parecían imágenes de lo divino, de lo trascendental. Algunos de ellos tenían ojos, pero no ojos humanos, sino ojos que parecían ver más allá del tiempo, que veían las estrellas y la tierra al mismo tiempo. Con el corazón palpitante, Gabriel se acercó a una de las columnas. La luz de la esfera proyectaba sombras que bailaban sobre las piedras, creando figuras que se movían como si tuvieran vida propia. De pronto, una de las inscripciones brilló con intensidad, y al tocarla, Gabriel sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. En su mente, las palabras comenzaron a tomar forma, y aunque el lenguaje era desconocido para él, las imágenes que acompañaban a las inscripciones comenzaron a revelarse en su mente como visiones. Vio un antiguo templo rodeado de luz, con seres de ropas blancas y alas doradas que se movían en una danza sincronizada. Los seres estaban levantando una esfera, similar a la que él llevaba en sus manos, pero mucho más grande. Alrededor de ellos, un grupo de figuras humanas observaba en silencio,
con los rostros llenos de reverencia. En la visión, la esfera emitía una luz cegadora, y todos los presentes, sin excepción, se arrodillaban ante ella, reconociendo su poder divino. Gabriel apartó la mano de la inscripción, atónito por lo que acababa de experimentar. La visión se desvaneció tan rápidamente como había llegado, y, sin embargo, las sensaciones que dejó en su interior permanecían. La esfera en su mano vibraba débilmente, como si compartiera su emoción. Un susurro, como una voz antigua, pareció llenar el aire. No era una voz audible en el sentido común de la palabra, sino una vibración que resonaba en lo más profundo de su ser. El camino que buscas no está en la riqueza material, sino en el conocimiento. El verdadero tesoro es aquello que se ha ocultado por siglos para proteger a la humanidad de su propio egoísmo. Sigue la luz de la esfera, y todo será revelado. Gabriel, con el corazón acelerado, comprendió que ya no era solo un hombre buscando riquezas, sino alguien elegido para descubrir algo mucho más grande, algo que podía cambiar la historia. El pasaje que había encontrado no solo lo llevaba a un tesoro físico, sino a un conocimiento profundo, a una sabiduría que, de ser revelada, podría tener consecuencias tanto positivas como devastadoras. Con la visión aún viva en su mente, Gabriel siguió avanzando. En el fondo de la sala, una serie de escaleras descendían hacia un abismo insondable. A medida que se acercaba, la esfera en su mano comenzaba a brillar con más intensidad, como si estuviera respondiendo a la llamada de algo más allá. El eco de la voz persistió, susurrando en su mente: lo que busques en la oscuridad será iluminado por la luz de los antiguos. Sin dudar, Gabriel comenzó a descender por las escaleras. La luz de la esfera iluminaba el camino, pero la oscuridad a su alrededor parecía más densa y profunda, como si el pasaje estuviera absorbiendo la luz misma. A cada paso, el sonido de sus botas resonaba en las paredes de piedra, pero no había eco. Era como si el lugar estuviera muerto, vacío de vida, pero lleno de algo mucho más antiguo y poderoso, el legado de los que habían estado allí antes. El descenso parecía interminable, y la sensación de que algo lo observaba aumentaba con cada paso. Finalmente, llegó a una plataforma que parecía ser el final del camino. Frente a él, una gigantesca puerta de piedra, cubierta de inscripciones en el mismo lenguaje que había encontrado en la sala anterior, se erguía como un obstáculo imposible de superar. En su centro, había un símbolo que brillaba con una luz propia, el mismo símbolo que Gabriel había visto en las visiones. Sin pensarlo dos veces, acercó la esfera al centro de la puerta. Cuando la esfera tocó el símbolo, la puerta comenzó a moverse. Un ruido sordo, como el de una gran roca deslizándose, llenó el aire, y Gabriel vio cómo la entrada se abría lentamente, revelando lo que se encontraba más allá. En ese momento, supo que había llegado al umbral de una nueva etapa en su vida, una etapa que cambiaría para siempre no solo su destino, sino el destino de la humanidad. Al cruzar la puerta, Gabriel sintió una calma extraña, como si finalmente hubiera llegado a su lugar. Un lugar lleno de sabiduría, pero también de advertencias. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría ser tan revelador como peligroso. La luz de la esfera brilló con fuerza, y el primer paso hacia la siguiente revelación lo llevó más cerca de la verdad oculta bajo la superficie de la historia. Capítulo 9. La puerta de los misterios. El aire, espeso y frío, acariciaba el rostro de Gabriel mientras avanzaba con paso firme hacia el umbral que acababa de abrirse ante él. La puerta, que se había deslizado con un rugido sordo, revelaba un espacio oscuro y vasto. Sin embargo, la esfera en su mano brillaba con una luz tenue pero constante, iluminando lo suficiente para hacer visible la extensión de la cámara. Gabriel respiró hondo, sintiendo cómo el silencio a su alrededor se convertía en un peso palpable. Nada en este lugar parecía normal. La quietud estaba impregnada de una tensión ancestral. En la penumbra, una figura se delineaba vagamente, recortada por la luz de la esfera. Gabriel dio un paso más, y al acercarse, pudo distinguir una figura de tamaño humano, aunque extrañamente inmóvil. Su corazón latió con fuerza, pero no pudo evitar sentir una extraña calma en su interior. El miedo que lo había acompañado hasta ahora comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una profunda sensación de que lo que estaba por suceder era parte de un destino ya escrito. La figura que se encontraba frente a él era una escultura, pero una escultura tan perfecta que parecía haber sido tallada con un detalle tan exquisito que uno podría jurar que respiraba. Era un ser humanoide, con rasgos delicados pero poderosos,
vestido con ropas que recordaban a las de los antiguos guardianes de la sabiduría. Sus ojos estaban cerrados, pero Gabriel pudo ver que sobre ellos reposaba un fino halo de luz. Era como si la figura estuviera en reposo, esperando ser despertada. Gabriel se acercó cautelosamente, y al hacerlo, la esfera comenzó a brillar más intensamente. Su luz se reflejaba en la piedra de la escultura, y de repente, la figura pareció cobrar vida. No en el sentido literal, sino en una vibración, como si estuviera despertando de un sueño largo y profundo. Los ojos de la escultura se abrieron lentamente, y aunque no eran ojos humanos, sus pupilas brillaban con una luz dorada que parecía atravesar las sombras. Gabriel retrocedió un paso, pero no por miedo. Algo dentro de él, algo profundo, lo instaba a no apartar la vista de esos ojos. La figura comenzó a hablar, su voz era suave, como un susurro que resonaba en la mente de Gabriel, como si no viniera de su boca, sino de su alma misma. Has llegado hasta aquí, Gabriel. Has superado las pruebas, y ahora te enfrentas a la última revelación. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que conoces sobre el mundo y sobre ti mismo. Pero antes de que puedas acceder a este conocimiento, debes entender que no es algo que se pueda poseer. Es algo que se debe comprender, y solo aquellos con un corazón puro pueden recibirlo. La voz de la figura llenó la sala con una fuerza tranquila, pero indiscutible. Gabriel, aunque sorprendido, no sintió miedo. En lugar de eso, sintió un profundo respeto, como si estuviera en presencia de algo infinitamente antiguo y sabio. La figura continuó, sus palabras eran más que simples sonidos. Eran una verdad universal, una ley que se aplicaba a todos los seres humanos, sin importar su tiempo o su lugar. La luz que buscas no es solo la que brilla en el mundo exterior. Es una luz que reside dentro de ti. Eres el reflejo de los antiguos, de aquellos que conocieron los secretos que has venido a descubrir. Esta esfera que has encontrado, la que ahora sostienes en tus manos, es solo un símbolo de ese conocimiento. Pero recuerda, el conocimiento verdadero no se encuentra en los objetos, sino en el entendimiento del corazón. Gabriel asimilaba cada palabra, y aunque su mente trataba de procesarlas de manera lógica, había algo mucho más profundo, una resonancia emocional que le decía que lo que escuchaba era cierto. La esfera en su mano comenzó a vibrar más fuerte, y la figura parecía desvanecerse poco a poco, como si su misión fuera cumplir con la revelación, y al hacerlo, dejarle el espacio a Gabriel para que pudiera comprender. Recuerda siempre que el verdadero conocimiento es compartido, no poseído. Aquellos que buscan acumularlo solo para sí mismos lo pierden en el momento en que lo creen suyo. Solo aquellos que lo comparten, lo transmiten y lo aplican para el bien de otros son los que realmente lo entienden. Ahora, lo que buscas está más cerca de lo que imaginas. Con esas últimas palabras, la figura se desvaneció por completo, y la habitación quedó en silencio absoluto. Gabriel se quedó allí, parado frente al pedestal vacío, la esfera brillando en su mano. No había ninguna puerta visible que lo llevara a otro lugar. De alguna manera, sentía que no tenía que ir a ningún otro sitio. Todo lo que necesitaba saber estaba dentro de él. Algo dentro de su ser comenzó a cambiar. La esfera ya no era solo un objeto físico. Se había convertido en un catalizador para algo más profundo. Sabía que la respuesta no estaba en las riquezas materiales que había imaginado al principio, sino en la transformación interna que había comenzado a experimentar. La luz de la esfera, que antes había sido solo un resplandor, ahora brillaba como un faro, no solo guiándolo en la oscuridad del túnel, sino iluminando algo dentro de su propia alma. Al dar un paso atrás, Gabriel se dio cuenta de que el camino que había recorrido no había sido en vano. No solo había encontrado un tesoro oculto en las entrañas de la tierra, sino que había comenzado a desvelar un tesoro mucho más valioso, el entendimiento profundo de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. El lugar ya no se sentía como un laberinto o una prisión. Había sido un espacio sagrado, diseñado no solo para esconder un conocimiento antiguo, sino para poner a prueba la capacidad de aquellos que se atrevían a buscarlo. Y, por fin, Gabriel comprendió que este viaje, aunque físico, había sido ante todo un viaje hacia su interior. Con una última mirada a la cámara que ahora parecía vacía, sin la presencia de la figura, pero llena de un eco profundo y resonante, Gabriel giró sobre sus talones y comenzó a ascender hacia la salida, pero esta vez, no lo hacía solo. La luz de la esfera brillaba con más fuerza que nunca, guiándolo no solo fuera de las entrañas de la tierra, sino hacia una nueva vida, una vida llena de propósito y sabiduría.
Porque había aprendido lo más importante. El tesoro que realmente había encontrado era el despertar de su propia conciencia. Capítulo 10. La revelación interior. Gabriel ascendió con calma por el pasaje que lo había llevado hasta la cámara sagrada, el eco de sus pasos resonando suavemente en las paredes de la cueva. Mientras caminaba, las palabras de la figura grabada en la escultura seguían sonando en su mente, como un mantra que no podía dejar de repetir. La luz que buscas no es solo la que brilla en el mundo exterior. Es una luz que reside dentro de ti. Estas palabras no dejaban de inquietarlo, y aunque su mente luchaba por entender su verdadero significado, algo en su interior le decía que ya no podría ver el mundo de la misma forma. Era como si todo lo que había experimentado hasta ese momento estuviera siendo absorbido por un vacío interior. Cada paso que daba hacia la salida era, en realidad, un paso hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Las imágenes de la cueva, la figura, la esfera, comenzaban a unirse en un todo que trascendía la lógica. Su ser estaba siendo reconfigurado, no por los secretos que había descubierto en las cavernas, sino por la transformación que había comenzado en su corazón. A medida que la luz de la esfera iluminaba su camino, Gabriel sintió una calidez profunda, como si su alma estuviera siendo tocada por algo que no podía comprender del todo, pero que sin embargo, sabía que era verdadero. La sensación de estar siendo observado, que lo había perseguido durante toda su travesía, ya no le causaba miedo. Ahora, más que nunca, se sentía conectado con ese algo invisible, con esa presencia que había estado guiando su camino. El pasaje por el que caminaba parecía alargarse más de lo que recordaba. Cada pared de piedra estaba cubierta de inscripciones, pero ya no las veía como antes. Ya no eran solo símbolos extraños que había tenido que descifrar, sino que se convertían en algo más profundo, más personal. Como si cada inscripción estuviera hablando directamente a su alma, revelando algo que no podía expresarse con palabras, pero que entendía a nivel intuitivo. Al llegar finalmente a la salida, la luz del día lo cegó momentáneamente. Gabriel parpadeó varias veces, acostumbrándose lentamente a la intensidad del sol. Sin embargo, el mundo exterior ya no le parecía el mismo. Todo a su alrededor había adquirido una nueva dimensión. El viento que acariciaba su rostro le parecía más fresco, más lleno de vida. Los árboles a lo lejos, las montañas que se alzaban en el horizonte, la gente que pasaba por el camino. Todo parecía brillar con una luz que antes no había notado. Era como si el velo que cubría su percepción del mundo se hubiera levantado, y ahora, veía todo con una claridad que nunca había experimentado. Cada hoja que caía de los árboles, cada grano de tierra que pisaba, parecía tener un propósito, una conexión con algo más grande, algo más profundo. Su mente seguía repasando las palabras de la figura de piedra. El verdadero conocimiento no se encuentra en los objetos, sino en el entendimiento del corazón. A medida que las recordaba, Gabriel comenzó a darse cuenta de que el conocimiento no era algo que pudiera poseer de manera tangible. No se trataba de riquezas ni de artefactos antiguos, ni siquiera de las inscripciones de las paredes de la cueva. El conocimiento, la sabiduría, no se encontraba en las cosas externas, sino en la forma en que las comprendemos y las aplicamos en nuestras vidas. El verdadero conocimiento está en cómo nos conectamos con lo que somos y con los demás. Un profundo suspiro escapó de sus labios. Había llegado al final de su viaje físico, pero su viaje interior apenas comenzaba. Las enseñanzas de la cueva, la figura y la esfera se habían grabado en su ser, y ahora, más que nunca, sabía que su destino no era solo encontrar un tesoro material. Su destino era compartir ese conocimiento, esa luz interna, con el mundo. Era entender que lo que había buscado por tanto tiempo no estaba fuera de él, sino dentro. Mientras caminaba por el sendero, Gabriel comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido. Las riquezas materiales ya no le interesaban. Aquella esfera, que había sido el objeto de su búsqueda, no tenía ningún valor real más allá del conocimiento que contenía. Pero ese conocimiento, ahora, debía ser compartido, extendido a otros, para que ellos también pudieran experimentar la luz que había despertado dentro de él. Pero al mismo tiempo, comprendió que esta sabiduría debía ser transmitida con humildad. No era algo que pudiera imponerse a otros, sino algo que debía fluir de manera natural, de corazón a corazón. La verdadera sabiduría no se impone, se comparte. Y solo aquellos dispuestos a recibirla, a abrir sus corazones, serían los que realmente podrían comprenderla. De repente, un ruido suave interrumpió sus pensamientos.
Gabriel levantó la vista, y vio a un hombre anciano caminando por el mismo sendero. Su rostro estaba marcado por el paso de los años, pero sus ojos brillaban con una calma profunda. El anciano sonrió al verlo y le hizo un gesto con la mano para que se acercara. ¿Vas en busca de algo, joven?, preguntó el anciano, su voz cálida pero firme. Gabriel se detuvo frente a él, sintiendo que algo en el aire había cambiado. El anciano lo observó por un momento, como si pudiera ver más allá de su exterior, más allá de las palabras que estaba a punto de decir. En realidad, dijo Gabriel, creo que lo que busco ahora está dentro de mí mismo. El anciano asintió lentamente, como si ya supiera la respuesta. Esas son las palabras de quien ha encontrado algo más valioso que cualquier tesoro material, dijo el anciano. Pero no te equivoques, joven. El camino no ha terminado. El conocimiento que has adquirido no es algo que puedas guardar para ti. Ahora que lo has encontrado, es tu deber compartirlo. La sabiduría que posees puede cambiar vidas, pero también puede ser un peso si no la ofreces con generosidad. Gabriel asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. De alguna manera, el anciano le había dado la clave para comprender lo que había aprendido. No era suficiente con haber encontrado la luz dentro de sí mismo. El verdadero desafío ahora era compartir esa luz con otros. Gracias, dijo Gabriel, su voz firme y llena de gratitud. El anciano sonrió, su mirada profunda y sabia. No tienes que agradecérmelo, respondió. Solo sigue el camino que has comenzado. Y recuerda, el viaje hacia el interior nunca termina. Siempre habrá más por descubrir, más por compartir. Con esas palabras, el anciano se despidió y siguió su camino, dejando a Gabriel con una sensación de paz profunda y una determinación renovada. Mientras continuaba su travesía, Gabriel comprendió que el conocimiento, la sabiduría, no era algo estático. Era un proceso continuo, un camino sin fin de descubrimiento y de entrega. Lo que había comenzado como una búsqueda exterior, había llegado a ser una revelación interna. Y ahora, el verdadero desafío era vivir esa verdad, aplicarla en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. La luz que había encontrado no solo era para él. Era para el mundo. Con una renovada sensación de propósito, Gabriel continuó su viaje, sabiendo que cada paso que daba lo acercaba más a la verdadera realización, no la acumulación de riquezas, sino la expansión de la sabiduría que podía transformar vidas. Porque, en última instancia, el verdadero tesoro era la luz que llevaba dentro. Capítulo 11. La prueba del corazón. Gabriel caminaba por el sendero solitario, sintiendo la tierra suave bajo sus pies. La paz que había sentido al dejar la cueva se desvanecía lentamente, reemplazada por una sensación de inquietud creciente. A pesar de la claridad que había ganado sobre la luz interior, algo dentro de él aún parecía incompleto, como si hubiera una última prueba que debía enfrentar antes de poder realmente comprender el propósito de su viaje. La conversación con el anciano le había dejado una marca profunda, un eco que resonaba en su interior. El verdadero conocimiento no es solo para ti, Gabriel. Es para los demás. Esas palabras lo acompañaban como una sombra, un recordatorio de la responsabilidad que ahora recaía sobre él. No bastaba con haber encontrado la verdad, debía compartirla, pero aún no entendía cómo hacerlo, ni siquiera a quién. ¿Cómo podría alguien tan común como él ofrecer sabiduría al mundo? ¿Acaso estaba preparado para esta carga?, pensó Gabriel mientras avanzaba. ¿Era realmente capaz de compartir la luz que había encontrado, o estaba destinado a cargarla como un peso invisible, incapaz de liberarla? El paisaje a su alrededor comenzaba a cambiar. Las colinas verdes se transformaron en un campo árido, con una vegetación más escasa, y el cielo se nubló lentamente. Era como si la tierra misma respondiera a los sentimientos de incertidumbre que Gabriel experimentaba. A medida que la luz se desvanecía, la sensación de estar perdido en el vasto mundo parecía volverse más palpable. De repente, el terreno que antes parecía familiar se tornaba hostil. El viento, que antes había sido suave, se convirtió en una ráfaga fría que cortaba su piel. Gabriel sentía que algo lo estaba empujando hacia un destino incierto, una decisión que no podía eludir. Justo en ese momento, escuchó un susurro lejano. Giró sobre sus talones, buscando el origen de la voz, pero no había nadie a la vista. El susurro volvió, esta vez más claro. Provenía de un rincón oscuro, cubierto de rocas y maleza, donde no había más que sombras y silencio. Sin pensarlo,
Gabriel se acercó. A medida que se adentraba en esa oscuridad, el frío se intensificaba, y una extraña sensación de desorientación lo invadió. Pero su impulso era más fuerte que su miedo. Siguió caminando hasta que se encontró frente a una gran puerta de piedra, tallada con símbolos que no comprendía, pero que parecían estar llenos de una energía vibrante. La puerta estaba entreabierta, como si lo estuviera esperando. Sin vacilar, Gabriel empujó la puerta, que se abrió con un crujido profundo. Al otro lado, no había oscuridad, sino una sala brillante, bañada por una luz dorada que provenía de un altar en el centro. Sin embargo, la luz no era la misma que la esfera que había encontrado en la cueva. Esta luz parecía más cálida, más viva, como si emanara de una fuente interior. En el altar había un objeto envuelto en un lienzo blanco. Gabriel se acercó con cautela, y al descubrir lo que estaba dentro, vio un espejo. Pero no era un espejo común. Este espejo no solo reflejaba su imagen, sino que también mostraba su alma, como si pudiera ver sus pensamientos, sus miedos y deseos más profundos. Cuando miró su reflejo, Gabriel vio no solo su rostro, sino también las sombras de sus pensamientos más oscuros, aquellos que había intentado ocultar incluso a sí mismo. La duda, el miedo, la inseguridad, todos estaban ahí, revelados ante él como si el espejo pudiera ver más allá de su exterior. Era como si el espejo no solo reflejara lo que veía, sino lo que era. El corazón de Gabriel comenzó a latir con fuerza mientras observaba su propia imagen en el espejo. No sabía si debía alejarse o continuar mirando. Pero algo en él lo instó a mantenerse frente al espejo, a confrontar lo que veía. El espejo parecía susurrar, aunque no había sonido. Era una comunicación profunda, silenciosa, que no necesitaba palabras. Gabriel comenzó a entender que el reflejo no solo mostraba sus miedos, sino también sus aspiraciones, sus sueños más profundos. Aquello era una prueba, una invitación a reconocer sus sombras y abrazarlas, a verlas como parte de su ser, no como algo que debía esconder. En ese instante, la imagen de Gabriel comenzó a cambiar. En el espejo, su reflejo se transformó, mostrando no solo su inseguridad, sino también momentos de valentía, de sacrificio, de amor incondicional. Vio los momentos en los que había ayudado a otros, las veces en que había dado lo mejor de sí mismo, sin esperar nada a cambio. Gabriel comprendió entonces que la prueba que estaba enfrentando no era sobre la capacidad de compartir conocimiento o la de encontrar respuestas definitivas. La verdadera prueba era sobre la aceptación de uno mismo, sobre la capacidad de abrazar tanto la luz como la oscuridad que existen dentro de cada ser humano. La luz que había encontrado en su interior no podía brillar plenamente hasta que aceptara todas las partes de su ser, incluso las que le causaban miedo y vergüenza. De repente, la luz del espejo comenzó a expandirse, envolviendo a Gabriel por completo. No era una luz cegadora, sino una suave radiación que lo abrazaba, como si el universo entero le ofreciera una comprensión profunda. Gabriel cerró los ojos y sintió como una paz infinita lo invadía. Comprendió que la sabiduría que había encontrado no era algo que debía alcanzar, sino algo que ya poseía dentro de él. Al abrir los ojos, Gabriel ya no veía el espejo, ni la sala brillante. Estaba de nuevo en el sendero, bajo el cielo gris, pero ahora algo dentro de él había cambiado. Ya no sentía la presión de tener que compartir su conocimiento. La verdadera sabiduría no era algo que debiera transmitir forzosamente, sino algo que debía vivir. Era una energía que se expresaba naturalmente a través de sus acciones y pensamientos, sin necesidad de buscar aprobación o reconocimiento. El viento había cesado, y el paisaje a su alrededor comenzaba a cobrar vida nuevamente. Las colinas verdes regresaron, las flores florecieron, y la luz del sol se filtró entre las nubes, dándole un brillo dorado a todo lo que tocaba. Gabriel respiró hondo, sintiendo una renovación profunda en su ser. Sabía que su viaje no había sido en vano. Había aprendido a abrazar tanto la luz como la oscuridad dentro de sí mismo. Y ahora, con este conocimiento, podía avanzar con una nueva claridad. Ya no buscaba respuestas externas, sino que había encontrado el propósito dentro de su propio corazón. Sabía que, para compartir la sabiduría con el mundo, primero debía compartirla consigo mismo, vivirla en cada momento. Con ese entendimiento, Gabriel continuó su camino, no hacia una meta específica, sino hacia una vida vivida con conciencia y propósito. Sabía que su camino hacia la sabiduría era interminable, pero ahora lo caminaba con un corazón libre,
listo para enfrentar cualquier desafío con aceptación y compasión. Capítulo 12. La llegada de la sabiduría. Gabriel continuaba su viaje, ya no con la sensación de estar buscando algo lejano, sino con una paz interior que lo acompañaba en cada paso. La lección del espejo lo había transformado profundamente. Cada vez que se encontraba con obstáculos o momentos de duda, recordaba la luz que había descubierto en su interior y sentía cómo esa sabiduría fluía en él, guiando sus decisiones y su comprensión. A medida que avanzaba por el paisaje cambiante, observó cómo las estaciones comenzaban a cambiar a su alrededor. El cálido verano cedía paso al fresco otoño, y con ello, la tierra parecía preparar su descanso. Gabriel entendió que este cambio no era solo físico, sino también simbólico. El otoño representaba un tiempo de cosecha, un momento para recoger los frutos de su viaje interno. Es curioso, pensó, cómo la naturaleza refleja lo que ocurre en nuestro ser. Hay tiempos de crecimiento, de lucha, de expansión, y hay tiempos de descanso, de cosecha, de reflexión. Ahora estoy entrando en un periodo de cosecha, un tiempo en el que puedo reflexionar sobre lo aprendido y prepararme para lo que vendrá. Mientras caminaba por un sendero cubierto de hojas doradas, Gabriel sintió una presencia a su lado. No era una figura visible, sino una sensación palpable, como si el viento mismo estuviera hablándole. Sin embargo, al mirar a su alrededor, no vio a nadie. Solo el susurro del viento le daba la bienvenida a una nueva comprensión. Lo que busqué durante tanto tiempo no era algo externo, algo lejano, algo que debía encontrar fuera de mí, reflexionó Gabriel. La sabiduría no es algo que se adquiere en un punto específico, es algo que se revela cuando estamos listos para recibirla, cuando permitimos que fluya desde nuestro interior. De pronto, se detuvo al llegar a un claro donde el sol, ya bajo en el horizonte, iluminaba una figura que estaba de pie, mirando el paisaje. Era un anciano, su rostro sereno y lleno de arrugas, pero con una mirada penetrante que parecía ver más allá de la superficie. Gabriel lo observó por un momento antes de acercarse. El anciano se giró lentamente hacia él, y una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. Has llegado a un lugar de paz, joven buscador. ¿Cómo te sientes? Gabriel se quedó en silencio unos momentos, como si necesitara procesar la pregunta antes de responder. Me siento más completo. Ya no estoy buscando fuera de mí lo que sé que está dentro de mí. La luz que buscaba no era algo que necesitaba encontrar. Ya estaba allí, siempre estuvo allí. Solo necesitaba aprender a ver. El anciano asintió lentamente. Es la comprensión de la sabiduría. La verdadera sabiduría no se encuentra en los libros, ni en las palabras de otros. Está en la capacidad de escuchar el silencio y comprender lo que yace más allá de las palabras. Está en la capacidad de ver sin juzgar, de sentir sin necesidad de explicar. Gabriel miró al anciano con una mezcla de admiración y curiosidad. Entonces, todo lo que he vivido, todas las pruebas que he enfrentado, eran solo una preparación para llegar aquí, para entender esto. Exactamente, respondió el anciano, todo en tu camino te ha llevado a este momento. Has recorrido un largo sendero de aprendizaje, pero el verdadero viaje ha sido interior. Has buscado fuera de ti mismo, has enfrentado tus miedos, y has aprendido a abrazar tanto tu luz como tu oscuridad. Ahora, puedes caminar con esa sabiduría, y ese conocimiento, porque lo llevas dentro de ti. Gabriel sintió un profundo suspiro de alivio, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros. La comprensión de que todo lo que había vivido tenía un propósito más grande lo llenó de gratitud. Ya no necesitaba correr, ni apresurarse. Ya no se trataba de llegar a un destino, sino de vivir cada paso con conciencia y propósito. El anciano, con su mirada llena de sabiduría, señaló hacia un pequeño arroyo que corría suavemente por el borde del claro. La sabiduría fluye de manera similar al agua. No puede ser apresurada, ni forzada. Debe seguir su curso natural, y cuando lo hace, todo lo que toca se transforma. No busques dominarla, simplemente permite que fluya a través de ti. Gabriel miró el arroyo, y vio cómo el agua se deslizaba entre las piedras, suavemente, sin resistencia. Era una metáfora perfecta de lo que había aprendido. La sabiduría no era algo que pudiera controlar, ni una meta que debía alcanzar. Era algo que debía permitir que fluyera a través de él, sin aferrarse a ella ni tratar de poseerla. Todo lo que necesitas está aquí, en este momento, continuó el anciano.
No tienes que ir a ningún otro lugar. Ya has llegado al corazón de la sabiduría, y desde aquí, todo lo que hagas será una expresión de lo que eres. Lo único que te queda por hacer es vivir desde este lugar de comprensión. Gabriel asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no había nada más que buscar. El camino había terminado, no en un lugar, sino en un estado de ser. La sabiduría no estaba en un tesoro oculto, ni en una cueva secreta, ni en una figura distante. La sabiduría era la comprensión profunda de la vida misma, de la conexión entre todo lo que es, y de la aceptación de uno mismo tal y como es. Gracias, dijo Gabriel con una sonrisa tranquila. Ahora comprendo. El verdadero tesoro está en vivir, en ser consciente de cada momento, en abrazar la vida tal como se presenta. El anciano lo miró por última vez, su rostro sereno como siempre. Recuerda, joven buscador, que la sabiduría no es un fin. Es un camino que nunca termina. Y en cada paso que des, estarás compartiendo esa sabiduría con el mundo, simplemente viviendo con autenticidad. Con esas palabras, Gabriel se dio la vuelta y comenzó a caminar por el sendero una vez más, pero esta vez lo hacía con una tranquilidad profunda, sin prisas, sin expectativas. Sabía que el verdadero viaje no era hacia un destino, sino hacia la paz interior que había encontrado dentro de sí mismo. Capítulo 13. El regreso del buscador. Gabriel, ahora lleno de una paz profunda y duradera, comenzaba a notar los pequeños cambios que ocurrían a su alrededor. Cada paso que daba sobre la tierra parecía resonar con una nueva energía. No estaba buscando respuestas externas, ni se sentía impulsado por el deseo de alcanzar algo lejano. Su corazón latía con la certeza de que ya lo había encontrado todo, y sin embargo, había algo en el aire que le susurraba que su viaje no había llegado a su fin. En su camino de regreso, las montañas y los valles que antes parecían grandes y amenazantes, ahora se sentían familiares. Los árboles que había cruzado en su travesía se alzaban majestuosos ante él, pero ya no los veía como un obstáculo o una barrera que debía superar, sino como compañeros silenciosos en su travesía de vida. Recordó cómo había comenzado este viaje, cómo se había lanzado a la búsqueda del tesoro, esperando encontrar algo concreto y valioso que cambiara su vida. Y sin embargo, lo que había encontrado no era un objeto, ni una propiedad que pudiera poseer. Había encontrado una sabiduría que no podía ser arrebatada ni tomada, algo que vivía dentro de él, que siempre estuvo allí, esperando ser descubierto. Todo este tiempo creí que debía buscar afuera, pensó Gabriel mientras caminaba, pero la verdad es que todo lo que necesitaba estaba dentro de mí. Solo necesitaba abrir los ojos. Mientras se adentraba en el bosque, un suave viento soplaba entre las hojas secas que caían de los árboles, como si la naturaleza misma celebrara su regreso. Gabriel entendió entonces que este regreso no era un regreso físico, sino un regreso al interior de sí mismo. Había recorrido un largo camino, no solo a través de tierras desconocidas, sino también dentro de su propio corazón y mente. En su trayecto, se cruzó con un grupo de viajeros, que, al igual que él en su momento, parecían estar buscando algo. Observó sus rostros llenos de dudas, de anhelos, de inquietudes. Sin embargo, algo dentro de Gabriel se detuvo. Sabía que no debía darles respuestas rápidas ni ofrecerles un camino predeterminado. Ellos, al igual que él en su momento, tendrían que descubrir por sí mismos su propia verdad. Se acercó a uno de ellos, un joven con una mirada intensa y curiosa, como la que él mismo había tenido en su juventud. ¿Hacia dónde vas?, preguntó el joven. Gabriel lo miró con una sonrisa tranquila, sintiendo cómo la sabiduría que había aprendido fluía hacia sus palabras. No estoy seguro de a dónde voy. Lo único que sé es que no importa tanto el destino como el viaje. Si estás buscando algo fuera de ti mismo, quizás nunca lo encuentres. Pero si miras dentro de ti, descubrirás que todo lo que necesitas ya está allí. El joven lo miró con una mezcla de confusión y asombro, pero no dijo nada más. Gabriel sabía que sus palabras no harían eco inmediatamente en él, pero entendía que las semillas de la sabiduría ya se habían plantado. No era su tarea convencer a nadie, sino simplemente ser un reflejo de la verdad que había encontrado. Al continuar su camino, las palabras del anciano resonaron en su mente. La sabiduría fluye como el agua. No puede ser forzada. Solo debe seguir su curso natural. Gabriel sintió que este retorno a su hogar era solo otro paso en ese flujo continuo, una etapa más en el proceso de aprendizaje y transformación.
Cuando llegó a la aldea que había dejado atrás al comenzar su viaje, observó cómo todo parecía igual y al mismo tiempo, diferente. La gente que conocía, los mismos rostros que recordaba, pero ya no los veía con los mismos ojos. Las experiencias que había vivido habían transformado su manera de ver el mundo. Ya no podía ver las cosas como antes, ni ver a las personas con los mismos ojos limitados de antes. Su perspectiva se había ampliado, su visión había trascendido. Al llegar a su casa, se sentó en su silla, mirando por la ventana hacia el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonalidades de naranja y rosa. Gabriel sintió una profunda gratitud. No solo por lo que había aprendido, sino por la vida misma, con todas sus complejidades y maravillas. Este es el verdadero tesoro, pensó, la capacidad de vivir plenamente, de ser consciente de cada momento, de estar presente y agradecido por lo que es, sin tratar de controlar nada ni aferrarse a nada. Al mirar sus manos, recordó las muchas veces que las había levantado, buscando algo fuera del mismo, esperando encontrar respuestas en los lugares equivocados. Ahora, sentía que esas mismas manos eran suficientes. No necesitaba nada más. Todo lo que necesitaba para ser completo ya estaba dentro de él, esperando ser reconocido y vivido. A partir de ese momento, Gabriel decidió que no se trataría de seguir buscando el tesoro en lugares lejanos, ni de esperar que algo viniera a cambiar su vida. Ya no se trataría de cumplir con expectativas ajenas ni de satisfacer deseos insaciables. Su camino ahora consistiría en vivir desde esa verdad interior, en compartir con los demás lo que había aprendido, en ser una presencia serena en un mundo que a menudo está marcado por el caos. La sabiduría, entendió Gabriel, no es algo que se pueda poseer o acumular, sino algo que se experimenta, que se vive. Y cada día era una oportunidad de vivirla. Capítulo 14. La sabiduría del silencio. El sol se alzaba en el horizonte, llenando de luz dorada el paisaje. Gabriel se despertó temprano, como lo hacía cada día desde su regreso. La casa que una vez sintió vacía ahora parecía llena de vida, llena de propósito. Sabía que no podía quedarse quieto por mucho tiempo. Había una necesidad en su interior de seguir aprendiendo, de profundizar aún más en esa verdad que había comenzado a descubrir durante su largo viaje. No era un ansia por acumular más conocimientos o experiencias. Gabriel había llegado a comprender que el verdadero conocimiento no venía de las palabras, ni de los libros, ni de las lecciones externas. El verdadero conocimiento surgía de un lugar mucho más profundo, un lugar que no se podía alcanzar a través del intelecto ni del análisis. Era un conocimiento que solo podía ser alcanzado en el silencio interior, en el espacio donde las palabras se desvanecen y solo queda la esencia. El sol iluminaba suavemente la habitación mientras Gabriel meditaba sobre esto. No tenía prisa, no sentía el impulso de ir a buscar nada fuera de él. De hecho, ya no deseaba nada en particular. Había aprendido a estar en paz con lo que era, con lo que ya tenía. El deseo de alcanzar un ideal lejano, de buscar un tesoro en un lugar remoto, ya no lo consumía. Se levantó y salió al jardín. El aire fresco de la mañana lo rodeó y, por un momento, se detuvo a observar las flores que comenzaban a abrirse, los árboles que comenzaban a renovarse con el cambio de estación. Todo parecía tener un propósito natural, un ritmo que no podía ser apresurado ni forzado. Gabriel recordó las palabras de su maestro, el anciano sabio que había cruzado en su camino. El silencio es el lenguaje de la sabiduría, porque es en el silencio donde se encuentran las respuestas. En ese momento, Gabriel comprendió que el viaje que había realizado no solo había sido hacia el exterior, hacia tierras desconocidas, sino hacia el interior de sí mismo. Cada paso que había dado había sido un paso hacia la calma, hacia la serenidad que solo se encuentra cuando se abandona el ruido del mundo y se presta atención a la voz interior. Se dirigió hacia la orilla del río cercano, el mismo río por el que había caminado tantas veces en su juventud, pero ahora lo veía con otros ojos. Antes, el río le había parecido una corriente tumultuosa, un obstáculo que debía atravesar rápidamente. Ahora, lo veía como un reflejo de la vida misma, fluida, constante, pero llena de momentos de calma en medio del movimiento. Gabriel se sentó en la orilla, sumido en una profunda reflexión. A lo lejos, podía oír los sonidos de los animales del bosque, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas al viento. Todo eso parecía formar parte de una sinfonía perfecta. No necesitaba entender cada sonido, cada detalle. Bastaba con estar presente,
con permitir que la experiencia fuera tal como era, sin la necesidad de modificarla. Se quedó allí durante horas, sin prisas, sin metas, simplemente siendo. El tiempo parecía desvanecerse en la quietud de su mente. No necesitaba palabras, no necesitaba más enseñanzas. Ya había comprendido lo que debía comprender. La sabiduría no era algo que pudiera ser transmitido de una mente a otra, ni algo que pudiera ser explicado con palabras. Era algo que debía ser experimentado, algo que solo podía ser vivido en el silencio. A medida que el sol avanzaba en su trayecto por el cielo, Gabriel sintió una profunda gratitud. Ya no buscaba un tesoro tangible. No necesitaba riquezas, ni fama, ni poder. Lo que había encontrado era mucho más valioso: la paz interna, el entendimiento de que todo lo que buscaba estaba dentro de él. No había ningún misterio por resolver, ninguna verdad por descubrir. Todo estaba claro, todo estaba en su lugar. A medida que el día se desvanecía y las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo, Gabriel se sintió más conectado que nunca con el universo que lo rodeaba. La vida, pensó, es un viaje continuo, pero es un viaje hacia adentro, hacia la comprensión de lo que realmente somos. Y esa comprensión no viene de la búsqueda constante, sino de la aceptación de lo que es, de la quietud, de la paz del silencio. Ese era el tesoro. No era algo que pudiera ser tocado, poseído o mostrado al mundo. Era algo que solo se podía sentir, algo que solo podía ser experimentado en el momento presente. Gabriel comprendió que su viaje no había terminado. En realidad, acababa de comenzar, pero esta vez ya no era un viaje hacia afuera. Era un viaje hacia lo más profundo de su ser, hacia la paz y la sabiduría que siempre habían estado dentro de él. Capítulo 15. El tesoro revelado. El amanecer llegaba lentamente, bañando el mundo de una luz suave y dorada. Gabriel despertó temprano, como siempre lo hacía, pero hoy había algo diferente en el aire, una sensación de conclusión y, a la vez, de inicio. Había pasado tanto tiempo buscando, tanto tiempo recorriendo caminos ajenos, que ahora sentía que todo lo que había experimentado solo había sido un preludio. La sabiduría que había adquirido a lo largo de su viaje le había mostrado algo profundo y simple a la vez. El verdadero tesoro no estaba en un lugar lejano, ni en una meta que alcanzar, sino en el camino mismo, en cada paso que daba, en cada respiro que tomaba. Él no sabía cuánto tiempo más tendría para vivir en esta tierra, pero lo que sí sabía era que cada día era un regalo, una oportunidad para experimentar la vida en su máxima expresión. Ya no tenía miedo del futuro, ni deseaba regresar al pasado. Lo que tenía, lo que era suficiente. Esta era la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. Se levantó y caminó lentamente hacia el centro de su hogar, el lugar donde todo había comenzado y donde, de alguna manera, sabía que todo debía regresar. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, y el olor a madera quemada llenaba el aire. Gabriel había vivido en esa casa durante muchos años, pero ahora, por primera vez, podía verla con ojos nuevos. No era solo una casa, ni una estructura de ladrillos y madera. Era un refugio, un lugar de paz que había permanecido constante mientras él cambiaba, crecía y aprendía. Todo esto que me rodea, pensó Gabriel, es parte del tesoro que he buscado. Y sin embargo, el verdadero tesoro no es lo que puedo ver, sino lo que siento dentro de mí. Se dirigió a la mesa, donde había dejado su cuaderno de notas. Durante años, había escrito sus pensamientos, sus dudas, sus reflexiones. En las páginas de ese cuaderno, había dejado un rastro de su búsqueda, una evidencia tangible de su viaje. Hoy, al tomar ese cuaderno en sus manos, Gabriel comprendió algo que no había entendido antes. Cada palabra escrita, cada pensamiento capturado, no era más que una expresión de su propio ser, una forma de intentar poner en palabras lo que ya sabía en su corazón. Hoy, el cuaderno no era más que un recordatorio de su evolución, un testimonio de un viaje que ya no necesitaba ser narrado, porque la verdad ya estaba viva dentro de él. Ya no necesitaba buscar respuestas en los escritos, ni en los libros antiguos, ni en las palabras de otros. Lo que había buscado en el exterior durante tanto tiempo, ya estaba dentro de él. Y esa verdad, esa paz, ya no necesitaba ser defendida ni probada. Era simplemente parte de él. Gabriel abrió la ventana y dejó que el aire fresco de la mañana entrara. El mundo exterior seguía su curso, pero él ya no sentía la necesidad de apresurarse ni de forzar nada. Había dejado atrás la prisa, la ansiedad, y ahora vivía con un ritmo más tranquilo, más consciente.
Cada paso que daba era una afirmación de su presencia en el momento, de su aceptación de lo que era. Tomó un momento para mirar el cielo, viendo las nubes dispersarse lentamente. El sol comenzaba a elevarse con fuerza, llenando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Era una escena hermosa, pero Gabriel ya no se sentía atraído por la necesidad de buscar belleza fuera de él. La belleza estaba dentro de él, en cada respiración, en cada pensamiento, en cada sensación que fluía libremente. Este es el verdadero tesoro, reflexionó Gabriel mientras se sentaba nuevamente frente a la chimenea, la capacidad de vivir plenamente, sin aferrarse a lo que no es, sin esperar lo que vendrá. El tesoro no es algo que se encuentra fuera de uno mismo, ni algo que se pueda poseer. Es simplemente vivir desde el corazón, desde el lugar de paz interior. Él entendió que la sabiduría no era un logro que se pudiera alcanzar, sino un proceso constante de desapego, de aceptación. El camino no terminaba, ni necesitaba terminar. Cada día era una nueva oportunidad de experimentar la vida con los ojos abiertos, con el corazón abierto. El silencio de la mañana llenó la habitación mientras Gabriel se quedaba allí, sintiendo la paz que lo envolvía. No necesitaba buscar más, no necesitaba alcanzar nada más. El tesoro ya estaba allí, dentro de él, siempre lo había estado. Y ahora, por fin, lo había reconocido. En ese momento, comprendió que su viaje no había sido en vano. Aunque no había encontrado un tesoro físico ni material, había descubierto algo mucho más valioso, el tesoro de la sabiduría interior, de la conexión con la vida en su totalidad. Había aprendido a ser uno con el todo, a vivir sin miedo y sin deseo. Y, en última instancia, eso era todo lo que realmente necesitaba para estar en paz. Gabriel se levantó, sonrió y salió al jardín, sintiendo el sol calentar su rostro. La vida seguía, y él ahora podía vivirla de la manera más plena y auténtica posible. Con cada paso que daba, sabía que estaba exactamente donde necesitaba estar. No había más búsqueda, solo ser. Solo vivir. El tesoro había sido revelado. No en un cofre escondido, ni en tierras lejanas, sino en su propio ser. Con cada paso de su viaje, Gabriel había descubierto algo que no se podía medir ni tocar, la paz interna, esa sabiduría que solo se obtiene cuando uno se encuentra consigo mismo, sin prisa, sin miedo y sin el deseo de poseer. El verdadero tesoro, había llegado a entender, no estaba en el oro ni en las joyas, sino en la serenidad de un corazón que vive en armonía con el universo. Ahora, con un alma plena y en paz, Gabriel sabía que su viaje no había sido en vano. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada había terminado en una profunda revelación. El tesoro ya estaba dentro de él, esperando ser descubierto. Y así, con una sonrisa tranquila y una nueva comprensión de la vida, Gabriel continuó su camino. Porque, al final, el viaje nunca termina. El verdadero tesoro está siempre al alcance de la mano, en el momento presente, en la paz que se encuentra cuando se deja de buscar fuera de uno mismo. Y aquí llegamos al final de nuestra historia, amigos. Ha sido un placer acompañarlos a lo largo de este hermoso viaje con Gabriel y su descubrimiento del verdadero tesoro. Como vimos, lo que realmente buscamos no siempre está en los lugares que imaginamos, sino dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón y en nuestra paz interior. Si disfrutaste este capítulo y el contenido de nuestro canal, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo y trayendo más contenido como este. Si quieres seguir explorando más historias que nos invitan a reflexionar, aprender y crecer, quédate con nosotros en Audio Mentores. Nos encantaría saber qué piensas sobre esta historia. Déjanos tu comentario, comparte este vídeo y, si lo deseas, comparte con nosotros cómo has encontrado tu propio tesoro en la vida. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto, mentores de la vida.